Hola, estás en Emilius BGS. Hair Segmentation es, sin lugar a equivocarme, la propiedad más interesante de las últimas semanas. Hoy he querido hacer un tutorial fusionando Hair Segmentation con el grandioso RenderPath. Estoy seguro que te va a gustar. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Abrimos un proyecto en blanco. Lo primero que debemos hacer es cambiar el video preview. Para este caso usaré una persona que tenga cabello largo. Iremos a Device y creamos un Default Pipeline. En el patch te arma los elementos mínimos para crear un RenderPath. Ahora iremos a Camera. Generamos Hair Segmentation. Si te diste cuenta, el Camera Texture ya se había creado anteriormente. Esta segmentación funciona solo con Instagram, así que removemos Facebook. En estos momentos creamos un rectángulo. Necesitamos que esto cubra toda la pantalla. Le creamos un material. En textura utilizaremos la relacionada a la cámara. Y en alfa seleccionamos Hair Segmentation. ¡Listo! Vamos a trabajar de lleno con el RenderPath. Cambio el orden del Camera Texture. Genero un sender para conectarlo a este. Llamo a un shader RenderPath. Y luego lo conecto con un Delay Frame. El cámara lo conectaré con el First Time del Delay Frame. La textura lo conectaré con el shader RenderPath. Generaremos dos receivers. El primero será del sender y el segundo receiver será del delay frame. Estos dos se conectarán al patch de mix. El alfa lo modificaremos a 0.95. Aún no lo conectaremos porque llamaremos un elemento en el medio. Podemos elegir varios efectos visuales que existan en la librería. Por ejemplo, usaremos uno llamado Sobel Filter. Lo importamos. Arrastramos dicho patch. Luego usaremos un patch llamado Swizzle. También lo conectaremos. Por cierto, no te olvides de mencionar el RGB1 dentro de este patch. Ya para terminar, usaremos el patch Divide. Y lo conectaremos con el device. Finalmente lo unimos con el Sobel Filter. Podríamos decir que ya lo tenemos, pero necesitamos hacer ciertos ajustes, sobre todo en el Divide. Así quedaría. Si gustas, puedes seguir haciendo modificaciones. ¡Vamos a probarlo! Tiene un efecto interesante. Tú puedes probar con varios efectos como blur, también generarle delay y otros elementos. Agrégale tu magia. ¿Qué te pareció?
espero que te sirva de inspiración para generar filtros sorprendentes. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.